Si hablamos de carros, sabemos que hay muchos motores buenos y muchos motores malos. Pero hay algunos que son tan malos y tan latosos que se han ganado la fama de ser una tremenda basura, al grado de que podemos llamarlos infames. Y hoy vamos a hablar de los motores más infames que han pisado la faz de esta tierra. Y aguas, gordo, porque igual y tu corcholata va a estar en esta lista. Número 1. El Cadillac Northstar V8. A principios de los 90, General Motors se dio cuenta que había muchas marcas que estaban explotando la idea de los motores con árboles de levas a la cabeza. Y la verdad es muy lógico porque son mucho más eficientes de los motores de pushrod, que son los V8s originales que nos tenían acostumbrados. Entonces GM se quiso subir a la fiesta. Y qué mejor manera que con un V8 que le instalaron a muchos Cadillacs que conocemos como el Northstar. Este V8 representaba la nueva era de motores V8 de gasolina de GM. Y es que escucha las especificaciones porque suena muy bien. Primero, 8 cilindros, 4.6 litros que producían 295 caballos de fuerza. Estás hablando que era más potente que los Corvettes de 5.7 litros. Este motor prometía tanto y parecía tan buena idea que hasta se ganó varios premios como motor del año. Imagínate, gordo. Lo más chistoso es que hoy en día es considerado como uno de los peores fracasos de GM. ¿Y qué tenía de malo este motor? Primero, y lo más infame, es que este motor le fallaban mucho los empaques de las cabezas. Ahora, tú dijeras, bueno, pues si es lo único que tiene de malo, reemplazo los empaques de la cabeza y me dura otro buen ratote. Pues no. El tema aquí era que cuando ibas a reemplazar los empaques de la cabeza, quitabas los tornillos que estaban sujetados de la cabeza al monobloc y te traías todas las roscas, lo que hacía imposible volver a instalarlo. Tenías que quitar prácticamente todo el motor, llevarlo a un taller de maquinados y que te arreglaran todo tu desorden que se hizo. Ahora, al final, a veces era más barato desechar el bloque completo y tratar de conseguir otro bloque usado o ir incluso con la GM y tratar de pedirles un bloque. Ya pocos años después, GM vio que esto era un problema muy real y sacaron un kit para reparar los monoblocks, lo cual la verdad sale muy bueno porque cambiabas el tamaño de los tornillos por uno mucho más grande y aparte hacías las roscas más largas, lo que te hacía que tuviera mucho mejor agarre y así se bajara la tasa de falla de los empaques de cabezas. Pero estás hablando que cuando tu motor se destruía, se lo llevabas a la GM, tú pensando que lo iban a pasar como garantía y los vatos te decían ¡cuernos! Esto pasó por negligencia y la negligencia es del dueño, así que si quieres te lo puedo arreglar y te vas a tener que gastar como unos $6,000 por ahí. Ahora, esto no es lo único. Además de eso, estos carros les encantaba tragar aceite. En serio, tragaban casi tanto aceite como un Renesis rotativo. Y aguas porque tragan un chingo. Para que te des una idea, GM te recomendaba que estuvieras revisando el aceite cada más o menos 1000 millas. Y en promedio tenías que echarle 1 litro cada 1000 millas o 1600 kilómetros. Y yo me quejo de los 1.8 y 2.0 de Volkswagen que tragan mucho aceite. No, güey, este sí tragaba. Y luego ya como detallitos más pequeños, los múltiples de escape que eran de fierro vaciado se rompían a cada rato. El empaque del cárter tendía a tirar mucho aceite, fugaba bien fácil y además de eso, el retén del cigüeñal fallaba prematuramente y otra vez, la tiradera de aceite. Aunque bien dice el dicho, si tira aceite significa que trae, así que es buena señal. Y es por eso que este motor es una tremenda basura, al punto que se ha ganado el estatus de ser infame. Número 2. El Oldsmobile LF9. Oldsmobile desarrolló el motor LF9 con la idea de tratar de introducir los motores diésel en autos de pasajeros. Aquí el tema es que Oldsmobile no hacía motores diésel, entonces se les ocurrió la brillante idea de agarrar su motor V8 que tenían corriendo desde mediados de los 40 y tratar de hacer una conversión a diésel. Por los que sabemos de motores, entendemos que los motores de diésel están expuestos a mucho más presión y mucho más estrés. Por lo tanto, hacer un rediseño de un motor de combustible de gasolina a combustible diésel es algo que es bien difícil. Y Oldsmobile hizo esto con tal de subirse a la idea que tenían los europeos, porque en Europa es mucho más común encontrar opciones para comprar autos con motores diésel y gasolina que en Norteamérica. Es más, me atrevo a decir que hay algunos lugares de Europa en donde son más comunes los autos
de pasajeros con motores diésel. Por eso Oldsmobile se quiso ganchar de aquí. Lo chistoso es que me atrevo a decir que Oldsmobile y el LF9 tienen la culpa de exactamente lo contrario. Gracias a ellos, los autos de pasajeros a diésel en Norteamérica son sumamente raros y nadie los aceptamos. Sí hay uno que otro turbodiesel, etcétera, etcétera, pero la verdad es bien poquito el porcentaje si lo comparas con otros lugares. Y es que en serio, a todos los que se animaron con comprar esta idea de los motores diésel de Oldsmobile, les acababa yendo del terror. Y la verdad, este motor era una... ¿Y por qué era tan malo? Primero, era un V8 de 5.7 litros, que en sus primeros diseños producía 120 caballos de fuerza. Lo bueno es que después lo rediseñaron y acabó produciendo 105. No mames, güey, se me hace que trae más power el triciclo del May de los elotes, güey. Ahora, ¿por qué es tan infame? Aparte de su bajísima potencia, eran bien pesados. Los empaques de las cabezas fallaban, el empaque del cárter fugaba, los inyectores causaban corrosión, la bomba de inyección fallaba y esto era bien caro de arreglar. Hasta las transmisiones le fallaban a esta chingadera, que ya sé que no tiene nada que ver con el motor, pero esto ayudó a que esos carros fueran tan latosos que nadie quería nada que ver con ellos. Oldsmobile los acabó descontinuando después de solamente 3 años de producción. Y eso sí, no se fueron limpios porque les metieron una demandona que los obligó a pagarle a los que tuvieran problemas con ese motor hasta el 80% del valor de otro motor. ¿Qué crees? La mayoría ya no les puso motores diésel, güey. Pero bueno, en fin, este motor es una tremenda basura. Número 3, Toyota 2JZ. Ahora sí te culiaste, Supra Kid. No te creas, el 2JZ no es para nada malo. El que sí es bien malo de Toyota es el 3VZE. Y es que a principios de los 90, Toyota sacaba motores muy buenos. Uno de ellos salió en nuestra lista de los motores legendarios y era el 22R y 22RE. Y exactamente el 3VZE trataba de reemplazar el 22RE precisamente en la 4Runner. Porque como les dije en ese video, la 4Runner con el 22RE era pues bien triste, la verdad. Era una troca mucho más pesada con un motor muy pequeño. Entonces Toyota dijo, necesitamos hacerla más ágil, vamos a cambiar el 4 cilindros por un V6 y vamos a aumentar su producción. Y la verdad, al principio sonaba muy bien, porque este motor traía 150 caballos de fuerza y 180 libras-pie de torque, lo que ayudaba mucho más a que esta camioneta se moviera más a gusto. Y la verdad, este es el peor motor de esta lista, porque estuvo a nada de librarse. El tema es que tenía un problemita, y ese problemita tenía una tasa de fracaso muy alto, y eran los empaques de las cabezas. O bueno, ese era el síntoma que ocasionaba, porque la verdad, Toyota nunca lo aceptó y al final se empezaban a pasar la bolita de lado a lado. Hay muchas teorías que dicen que el problema que tenía este motor es que el sistema de enfriamiento estaba mal diseñado. Entonces eso ocasionaba que se generaran burbujas de aire y que el sistema no las pudiera evacuar. Eso hacía que se propiciara el recalentamiento y al recalentarse, como las cabezas eran de aluminio, se torcían y empezaba a fallar el empaque de cabeza. Ahora esto era bien frecuente, por eso te digo que es conocido por ser muy malo. Y la verdad me da mucha tristeza porque todas las demás fallas que le podemos encontrar a este motor son fallas que realmente pudiéramos vivir con ellas, y es más, este igual y pudiera haber pasado a ser un motor legendario. Pero gracias a eso, gracias a que a la mayoría de los dueños de un 3VZE les fallaron las cabezas, se acabó conociendo como una tremenda basura, al grado de poderle llamar un motor infame. Número 4, el Chrysler 2.7 litros V6. El Chrysler 2.7 V6 vino gracias a la necesidad de Chrysler de rediseñar su motor V6 de mayor desplazamiento. Le querían reducir el desplazamiento, lo querían hacer mucho más eficiente y mucho más liviano, por lo que le apostaron todo a un diseño completamente de aluminio de 6 cilindros de 2.7 litros con doble árbol de levas a la cabeza y 4 válvulas por cilindro. Y aunque la idea prometía mucho, terminó siendo un fracaso total. ¿Y por qué era un fracaso total? Nomás te voy a decir el apodo de este motor. En inglés le dicen sludge machine, o sea, la máquina de hacer melcocha.
¿Y qué es la melcocha? La melcocha son los residuos de aceite que se van pegando y que acaban haciendo que tu motor se destruya. Pero también la melcocha es cuando se mezcla el agua con el aceite, se empieza a degradar todo el rollo y se hace como chocomilk. Entonces, este carro sufría de las dos cosas. Su talón de Aquiles era la bomba de agua. Traían un empaque de cartón y ese empaque de cartón estaba dentro del crankcase. Entonces empezaba a fugar agua o vapor y toda esa agua y vapor se iba al crankcase, se revolvía con el aceite y empezaba la producción de melcocha en masa. Ahora, si eso no fuera suficiente, también tenía problemas con la PCV o la ventilación del crankcase. Primero, no era muy eficiente, o la otra, fallaban las mangueras y al final se te acababa haciendo más melcocha. ¿Y toda esta melcocha qué hacía? La melcocha genera fallas prematuras en el motor y muchas de estas fallas pueden ser catastróficas si no las tomas en cuenta rápido. Ahora, lo peor de este asunto es que cuando Chrysler se dio cuenta, contrató una compañía externa para que trabajara sus garantías. Aquí el tema era que si tú tenías un problema de este tipo, le hablabas a la agencia y te iban a decir, ok, ve a tal lugar, ahí lo van a revisar, ahí te lo van a reparar si es garantía. Ok, gracias. Llegabas tú con tu máquina de melcocha, lo dejabas en el taller un rato, te regresaban la llamada y te decían, Oye, ¿sabes qué? Este motor falló por negligencia del dueño, así que nosotros no vamos a pasar la garantía y no me importa lo que digas tú ni lo que le digas a Chrysler. Eso acabó haciendo que muchos dueños de estos motores se enojaran y la verdad acabaran con un muy mal sabor de boca. Ahora, lo más chistoso es que este motor, fuera de esos temas, no era tan malo. Y la verdad, si te dabas cuenta de los problemas rápido y lo arreglabas, podía darte muy buen servicio. Es más, me atrevo a decir que si lo tratabas con pincitas como una princesa de Disney, o sea, si le haces sus mantenimientos a tiempo, lo estás inspeccionando frecuentemente, le haces masajito todas las noches y lo llevas con las cariñosas una vez cada mes, lo más seguro es que este motor te iba a jalar bien. Pero ya en serio, ¿quién chingados trata sus motores así, gordo? No tratas así ni a tu mejor amigo que tiene toda la vida aguantando tus babosadas, güey. Pero bueno, el punto es que por eso este motor es considerado una tremenda basura, al punto a que llegó a ganarse el grado de infame. Bonus, el Crosley Cobra. Este motor está en el bonus porque lo más seguro es que no tienes idea de qué chingados es. Y si no tienes idea de qué es, te lo juro que eres bien suertudo, porque era malo, pero malo, gordo. Y es que el punto es que este motor traía una idea muy innovadora para sus tiempos. Lo chistoso es que pasó desapercibido por ser un pedazo de mierda, güey. Y es que este motor es conocido como el motor de lata, o de lámina, o de sheet metal, o como le digan en tu rancho. Y es que el concepto detrás de su construcción era que el block y las cabezas iban a ser una sola pieza. Por lo tanto, no ibas a tener que estar batallando con empaques, que como ya viste, es uno de los talones de Aquiles de los motores más infames. Y no suena mal. El tema es que en lugar de utilizar la vieja confiable que es haz las partes de hierro vaciado, a estos vatos se les ocurrió la brillante idea de hacer estas partes de metal estampado. Y esta chingadera de metal se atornillaba a una canasta de aluminio vaciado que era en donde corría el cigüeñal, pero toda la parte de arriba era de metal estampado. ¿Y en dónde salía este motor? Este motor se desarrolló principalmente para vehículos militares, pero al final Crosley se lo acabó poniendo a uno de sus carros, que lo más seguro tampoco has escuchado de él. Qué bueno, eres bien suertudo porque la verdad estaba horrible. Y los principales problemas de este motor pues era la corrosión. Porque como sabemos, el hierro vaciado es muy bueno resistiendo a la corrosión. Y aún así, hay que usar refrigerantes que tengan aditivos y anticorrosivos. Y aquí el tema es que el metal estampado no es bueno para la corrosión. Y además de eso, en esos años los refrigerantes no tenían tantos anticorrosivos. Es más, mucha gente utilizaba agua normal, por lo que hacía que este motor, fuera de unos 60,000, 100,000 kilómetros, se convirtiera en una regadera para jardín. Estaba lleno de agujeros el sistema de refrigeración. En serio, este motor es una tremenda basura, al punto de haberse ganado el estatus de motor infame. Número 5. El Chevy Vega 2.3 litros. Hablando de malas ideas,
teníamos que incluir al 2.3 litros del Vega, porque este es un motor que prometía mucho pero cumplía bien poquito. Más o menos como el mecánico de tu esquina que con un filtro de alto flujo y un pinche chip chino te prometió que ibas a andar tirando 3 desde el cuarto de milla. Y es que esta garra prometía, primero, que iba a ser un motor muy eficiente de combustible. Segundo, que iba a ser un motor muy liviano. Y tercero, que iba a ser un motor muy barato de producir. Ideas que le encantaron a la raza de General Motors. El problema es que cuando lo hicieron al revés. ¿Y a qué me refiero con que lo hicieron al revés? Hay muchos carros que tienen bloque de acero con cabezas de aluminio. Hay muchos carros que tienen bloque de aluminio con cabezas de aluminio. Pero a estos pinches locos se les ocurrió poner un bloque de aluminio con cabezas de acero. Y esto se convirtió en una pesadilla. Y es que lo primero y lo que daba más lata, como te has de imaginar, eran los empaques de las cabezas. Como ya sabemos, el acero y el aluminio se expanden de maneras muy diferentes, por lo que hacía que el empaque de las cabezas fallara bien rápido. Además de eso, a estos brillantes ingenieros se les ocurrió utilizar el bloque de aluminio, pero no le pusieron camisas de acero. Ahora, esta idea de un bloque de aluminio sin camisas sí funciona. Sobre todo, hoy en día hay muchos recubrimientos especiales que hacen que esto funcione muy bien. Pero en esos entonces no tenían la tecnología para que esto funcionara. Ahora, ¿qué pasa si tú estás raspando los anillos de compresión de acero en una parte de aluminio? Pues te vas a acabar destruyendo el aluminio. La verdad, no es muy bueno con la fricción. Y esto hacía que los motores fallaran prematuramente. Y lo malo es que cuando ya te fallaba, lo desarmabas y ¿qué crees? Tu monobloc ya no sirve. Eran prácticamente motores desechables, güey. Y por eso este motor es considerado una tremenda basura, al punto al que llegó a ganarse el estatus de un motor infame. Ahora, esta lista la verdad fue bien difícil de hacer porque, ¿qué crees? Hay muchos más motores infames. Por eso te voy a pedir un favor. En los comentarios déjame una lista de los motores infames que tú conoces, porque igual y podemos hacer una serie. Y ya sabes, si te gustó, dale like, comenta y comparte, gordo, es gratis.